Es muy probable que al mencionar el nombre de Friedrich Nietzsche se nos vengan a la cabeza automáticamente conceptos como el superhombre, la voluntad de poder y la transmutación de los valores. Mismos conceptos que por ser tan conocidos han sido interpretados de infinitas maneras. Por un lado, podemos ejemplificarlo con el posmodernismo y su relativismo radical, o por otro lado, los que buscan desprestigiar la filosofía de Nietzsche, diciendo que fomenta unos valores totalitaristas, cuya culminación se dieron con Hitler y el Holocausto. Es por eso que el estudio de estos tres conceptos se ha de hacer de manera crítica, cuestionándonos siempre el impacto que tenga sobre nuestras vidas y relacionándolos con la realidad. Es por eso que empezaremos con el concepto de la voluntad de poder. Es importante comprender que la voluntad de poder no es una voluntad de dominio, es una voluntad en la que el individuo busca tener el poder de afirmarse a sí mismos o expresar su diferencia individual. Es el poder de autotrascenderse, de superarse siempre a sí mismos. Esta voluntad es vista como un motor interno, cuya fuerza principal es el caos. Nietzsche considera que nuestra actividad consciente depende de pulsaciones que quedan fuera del alcance de nuestros conocimientos. Nietzsche explica que nuestra vida interior y conducta en realidad suceden a un nivel inconsciente. Nietzsche utiliza el papel que juega el inconsciente para hacer una crítica a la conciencia, la cual ha sido puesta por los filósofos en un estrato superior. Nietzsche dirá que todo lo que los filósofos creen exponer como símbolos de una racionalidad intachable son en realidad pensamientos secretamente guiados por instintos. La concepción del mundo como voluntad de poder implica también una nueva manera de abordar el problema del conocimiento. Para Nietzsche, la realidad no es más que un enorme caos dinámico, y para poder sobrevivir en este caos, los humanos hemos fabricado palabras y conceptos con los que nos comunicamos y operamos el mundo. El problema reside en que los humanos hemos olvidado que el lenguaje es una herramienta para facilitarnos la vida y creemos que nos permite acceder a la esencia de las cosas. Así, las palabras que manejamos diariamente, lejos de ayudarnos a obtener un conocimiento supuestamente verdadero del mundo, no son más que ilusiones. Nietzsche proclama que no existen hechos, solo interpretaciones. No existen realidades en sí mismas. Lo único que existen son interpretaciones de la realidad, diferentes perspectivas, desde los cuales tratamos inconscientemente de solidificar el devenir incesante del mundo. Este perspectivismo tiene grandes consecuencias en la moralidad. Nietzsche nos mostraría que las acciones que consideramos virtuosas o moralmente altas, como el altruismo, son en realidad de la misma naturaleza que las acciones llamadas egoístas, pues ambas no son más que diferentes expresiones de la voluntad del poder. Es la perspectiva dominante la que nos mueve a interpretar los actos morales de cierta manera. Nietzsche propondría cambiar la pregunta de ¿qué es la verdad? ¿A quién juzga algo como verdadero o bueno? ¿Y en qué medida le beneficiaría realizar tales juicios? Y para responder a la pregunta de ¿quién juzga algo como bueno o verdadero? Es que Nietzsche recurre a la genealogía, que es el análisis del origen y desarrollo de las ideas que nos permiten realizar valoraciones morales y que en última instancia gobiernan nuestra experiencia. Es importante aclarar que Nietzsche hace su crítica no desde un punto de vista relativista. Nietzsche posee un criterio para juzgar de forma absoluta las diferentes interpretaciones morales, y este criterio no es otro más que la vida concebida como voluntad de poder. Para ilustrar su crítica a la moral cristiana, Nietzsche utiliza una pequeña fábula. Imaginemos a un cordero, débil e impotente, que observa el vuelo de un águila imperial. Este cordero tiene miedo de ser devorado por ella. El ave, por su parte, vuela despreocupada y feliz de ser como es. Cuando mira al cordero, no lo hace con malos ojos. El águila es un animal afirmativo, es decir, se afirma a sí misma como resultado de su propia fortaleza. Actúa dominada por fuerzas activas,
Estas son las fuerzas que expresan la voluntad de poder como expansión. Por el otro lado, tenemos al Cordero, quien está sujeto y actúa conforme a fuerzas reactivas. Estas fuerzas expresan la voluntad de poder en su carácter adaptativo o defensivo, como mero instinto de conservación. Nietzsche, con esta pequeña fábula, intenta demostrar que la distinción entre el bien y el mal proviene originalmente de un grupo reducido de personas, que son el equivalente humano del águila, llamada la casta de los guerreros. Según su interpretación, estos individuos, felices y poderosos, inventaron el término de bueno para referirse a ellos mismos. De otra forma, los mismos guerreros calificaron al resto de los individuos como malos, en el sentido de vulgares o plebeyos. Esta es la moral aristocrática, o de los señores, una moral que surge de las fuerzas activas. En oposición a ellos está la casta sacerdotal, el equivalente humano del Cordero. Se trata de un grupo de personas débiles y amargadas, que se sienten amenazadas por los guerreros. En realidad, envidian su fortaleza y desearían ser como ellos, pero saben que eso es imposible. Por ello, primero juzgan a los guerreros como malvados, y todavía se enaltecen a ellos como los buenos. Es decir, para afirmarse a sí mismos, necesitan negar antes a los demás. Su noción de bondad no nace, como el de las águilas, de un triunfante sí a sí mismos, sino que resulta de decir previamente no a un otro. Esta es la moral de esclavos o del rebaño, la moral como producto de fuerzas reactivas. Para Nietzsche, la figura del sacerdote es característica del pueblo judío. Según su interpretación histórica, el judaísmo habría sido el encargado de llevar a cabo la rebelión de los esclavos, es decir, de implantar la perspectiva sacerdotal en las sociedades occidentales. Los judíos comenzaron así la primera gran transmutación de valores de la historia, sustituyendo la moral primitiva del águila por la moral de los corderos. Todo esto fue posible gracias a que, para aliviar el malestar y a incapaz de asumir su debilidad intrínseca, el cordero transforma inconscientemente la envidia y el rencor que siente hacia el águila en una condena moral. Le dice al águila que ella es la malvada, y esta condena le sirve para afirmarse, convirtiendo su propia impotencia en virtud, diciendo que yo, cordero, el débil, soy bueno. Es así como el cordero se engaña a sí mismo y piensa que él podría ser como el águila, podría hacer todo lo que él hace, pero él tiene el mérito de impedírselo. Entonces obliga al águila a que actúe como él. El cordero se convence de que el águila es el responsable de sus males y lo acusa por ello. Dice: si soy débil es por tu culpa. Con el tiempo, el águila acaba por interiorizar esa culpa y aparece entonces la mala conciencia y admite que sí es por su culpa que el otro sea débil. El odio y el resentimiento del cordero logran que el águila se avergüence finalmente de su buena suerte y se sienta culpable. Los corderos han triunfado, el águila piensa ya como un cordero. Este triunfo de los corderos, sin embargo, no logra que los débiles se vuelvan fuertes. Aunque los esclavos venzan, para Nietzsche seguirán siendo esclavos, es decir, seguirán actuando conforme a la lógica del resentimiento. Por ello, es un error entender la voluntad de poder como un deseo de dominar. Ejercer el poder no tiene por qué cambiar las cosas. La cuestión decisiva es otra. ¿Gobiernan las fuerzas reactivas o las activas? Es decir, vivimos en un mundo donde las personas basan su identidad en la afirmación nihilista del propio cordero o en la afirmación pura del águila. Para Nietzsche, esta es la forma en que el cristianismo transmutó los valores, y agregaría que la moral cristiana se basa también en el instinto de querer juzgar y castigar, un instinto violento que, cuando no puede descargarse contra los demás, se vuelve contra uno mismo. Por ejemplo, la penitencia a pagar por el que se sabe pecador. Después de todo esto, sería muy fácil malinterpretar que Nietzsche defendería una moral de crueldad hacia los débiles y de brutalidad. Sin embargo, lo que Nietzsche intenta aconsejar es una moral que sea soberana y genuina.
El águila no es admirable por ser un depredador, sino porque se afirma activamente a sí misma. No impone su modo de ser al resto, a diferencia de los corderos, que en su afán de poder y su debilidad utilizan la moral como herramienta dogmática para dominar la voluntad individual de poder. Nietzsche también nos invitaría a cuestionarnos acerca de la valoración que hacemos de nosotros mismos como personas bondadosas. Nos advierte que debajo de nuestras actitudes morales se esconden sentimientos como la envidia y el miedo. Nietzsche nos ayuda a imaginar un mundo diferente al actual, un mundo en el que más allá de sus diferencias, los corderos y las águilas comparten una misma voluntad de poder. La posibilidad de que todos los individuos desplieguen su existencia de forma autónoma y en armonía con las fuerzas activas de la vida.